necesitamos estar muy seguros de saber y experimentar por nuestro propio estudio lo que realmente es el Evangelio, para poder decir por experiencia lo que el apóstol Pablo escribió en su epístola a los Romanos, allí en el capítulo 1, en el versículo 16. Y es un texto que nos sabemos de memoria mucho, y se los digo también de memoria. Dice allí en Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio de Cristo, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora bien, debemos tener cuidado, mis hermanos, con los falsos evangelios que se predican y traen el vino de Babilonia para embriagarnos y emborracharnos. La justificación por la fe tiene dos partes muy unidas e importantes que nunca se deben separar. Una es la parte que es la parte legal y la otra es la parte vivencial. Sí, una es la parte legal, mis hermanos, y la otra es la parte vivencial. En el falso evangelio y popular, que es el evangelio evangélico que tanto se predica por doquier, lo que se hace es restringir la justificación solamente a la parte legal, que es la declaración de Dios de que somos justos. Y esto es solo una verdad a medias, mis hermanos. Si es a medias, entonces ya no es verdad, porque se está omitiendo el 50% de ella. Muchos cristianos creen que la justificación solo se limita al perdón divino obtenido en la declaración legal, a la que se le llama justicia imputada. Pero se omite o se excluye en esta enseñanza otro aspecto vital de la justificación, mis hermanos. Sin esta dimensión vivencial de la experiencia, la justificación es hueca e insatisfactoria. En la epístola de Tito, de Pablo a Tito, en este caso, en el capítulo 3, allí en el capítulo 3 de Tito, y los invito a buscar su Biblia, del versículo 5 hasta el 7, nos dice algo muy importante que quisiera compartir con ustedes aquí, ahora, en este momento, al leer la Biblia. Dice allí Tito, capítulo 3, versículo 5 hasta el 7, lo siguiente. Se nos dice allí, mis hermanos, algo muy importante con respecto a lo que estamos hablando ahora aquí. Dice allí: nos salvó, en este caso hablando de Dios, el apóstol Pablo dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. El lavado de la regeneración no se refiere a las aguas del bautismo, mis hermanos, como hace poco yo escuché predicar a un pastor hace solo algunos sábados atrás, sino al lavado del corazón. Ahí la regeneración no está hablando del bautismo. Por el lavamiento de la regeneración no es el bautismo. Ahí está hablando de otra cosa. Esta es una experiencia del corazón. Es una transformación, o diríamos bien, una metamorfosis, un cambio, una transformación completa. Y esto sucede en nuestras mentes, en nuestros corazones, cambiando nuestros valores y actitudes. El Espíritu Santo renueva nuestras mentes y nuestros corazones, transformando nuestros corazones y mentes de piedra al hacerlos de carne, escribiendo en ellos las leyes de Dios. Cuando este lavado y renovación han sido realizados por Cristo y el Espíritu Santo, entonces seremos justificados y salvos. Y a partir de ese momento, mis hermanos, tenemos la mente de Cristo. Ya no somos más egocéntricos, ya no somos más egoístas, pensando en nosotros y en el bien nuestro solamente, sino que somos cristocéntricos y centrados en el prójimo. En este momento, o en ese momento como tal, se crucifica al yo.
Y podemos decir, como dijo el apóstol San Pablo en un texto de mis favoritos en la Biblia, que sé que quizás sea el favorito de muchos de ustedes y que se lo sepan de memoria. Es Gálatas capítulo 2 en el versículo 20, que dice allí: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo dice el apóstol Pablo allí? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora bien, la verdadera justificación es más que ser perdonados legalmente. Es más que una declaración legal de parte de Dios de los pecados pasados. Sí, la total y verdadera justificación debe también ser experimentada en la vida interior como algo vivencial, como una experiencia. No solo es una declaración legal que Dios dice y ya, sino que Dios lo dice, Dios lo declara, pero también tenemos que vivirlo como una experiencia. Entonces la verdadera justificación sigue a la regeneración y renovación. En Juan capítulo 3, en el versículo 3, un texto también que nos conocemos muy bien, ahí está la historia de Nicodemo, cuando se presentó a Jesús a él de noche. Y es uno de los textos clásicos de ese capítulo, dentro de los que está el versículo 16 también. Pero este Juan 3:3, podemos leer allí que Jesús describió la salvación en estos términos a Nicodemo en aquel momento. Él le dijo: de cierto te digo hoy, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aunque nuestro Señor Jesús no usó la palabra justificación en aquellas palabras a Nicodemo en aquel momento, tan a menudo como lo hizo el apóstol San Pablo en el Nuevo Testamento para describir la obra de la salvación, sí fue muy claro acerca de cómo somos salvos. Él lo dijo bien claro allí: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Él habló del nuevo nacimiento, pero él dijo que el nuevo nacimiento es un requisito previo y esencial para la salvación, porque así son las palabras y así lo dijo el mismo Jesús. Cuando se habla de un nuevo nacimiento, se está refiriendo a la justificación experimentada o vivencial. Sí, y nosotros, tú, yo y todo ser humano, debemos entender y no confundir que el nuevo nacimiento no sigue a la justificación. Es justificación en sí mismo. Pablo escribió en su segunda carta a los Corintios, mis hermanos, en el capítulo 5, en el versículo 17, que creo que es otro texto que también nos conocemos, y los invito a buscar ahí en la Biblia a los que no se lo sepan, pero dice segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 17, que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Estar en Cristo es estar en la salvación, o ser salvo, mis hermanos. El que está en Cristo es una nueva criatura, una nueva persona, ha nacido de nuevo. Dios crea una nueva persona con nuevas motivaciones y nuevos deseos en ese momento. Jesús compara este proceso con el hecho de nacer de nuevo. Nuestro corazón de piedra en ese instante es transformado en un corazón de carne, sujeto por amor bajo el poder de su gracia, en este caso la gracia de Dios, a la voluntad de Él expresada en su ley, y siempre bajo la obra y gracia del Espíritu Santo, que es el agente transformador en nuestras vidas. Pablo es claro en Romanos 6, en el versículo 6, en el versículo 7 y en el versículo 11, allí del capítulo 6 de la carta a los Romanos. Pablo dice algo muy claro. Él nos dice lo siguiente, mis hermanos. Dice allí, y los invito a buscar la Biblia en este momento, en Romanos capítulo 6, versículo 6, versículo 7. Así que busquemos la Biblia para leer qué dice allí. Romanos capítulo 6, Romanos 6, sí. Oh, se me fue, disculpen. Romanos capítulo 6, versículos 6, 7 y 11. Dice allí, Romanos capítulo 6,
versículos 6, 7 y 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre está crucificado con él, para que el cuerpo del pecado pueda ser destruido, para que en lo sucesivo no sirvamos más al pecado, porque el que está muerto está libre de pecado. De igual manera, ustedes también consideren que son ciertamente muertos al pecado, pero vivos para Dios, a través de Jesucristo, nuestro Señor. El viejo hombre, mis hermanos, es nuestra vieja forma de vivir cuando nacemos en este mundo de carne y sangre de nuestros padres terrenales, en la que el egoísmo, el amor, sí, el egoísmo, el amor propio, gobiernan nuestras vidas. Este hombre anciano debe morir, el viejo hombre en este caso, y ser reemplazado por una nueva criatura que es producida por Cristo y el Espíritu Santo en el nuevo nacimiento, mis hermanos. Así como se refiere San Juan en su Evangelio, en el capítulo 1, en los versículos 11 y 12, de la siguiente manera. Juan dijo allí: mas a todos los que recibieron, todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, al nombre de Cristo, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Dios. Cuando nos consideramos muertos, es lo mismo que estar realmente crucificado. Ser declarado muerto, mis hermanos, es estar realmente muerto. No es una metáfora o una parábola, sino una realidad. Por esa razón, cuando el viejo hombre está muerto, el pecado está muerto al mismo tiempo. Así como el hombre viejo y el pecado son sinónimos, la nueva criatura en Cristo y la obediencia son sinónimos. Por eso mismo, la justificación y la obediencia también deben ser, en este caso, una y la misma cosa. Debido a que esto no siempre es cierto, empezamos a dudar de nuestra experiencia y nos preguntamos si realmente estamos justificados, y entramos en la duda. Y muchos lo ponen en duda. Entonces es en esa parte donde nosotros debemos aferrarnos a la promesa divina y confiar una vez más en la primera mitad de la justificación, que fue la legal, la declarada por Dios, porque debemos ser perdonados nuevamente por los pecados cometidos. Juan escribió en 1 de Juan 2:1, allí dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, allí el apóstol Juan escribe aquello y le repito el texto, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, si tú, yo, cualquiera, hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Es el propósito de Dios, mis hermanos, que no pequemos más, según este texto. Pero Jesús nos perdonará si pecamos. Debido a la gran misericordia divina, Él continúa perdonándonos. Sí, mis hermanos, Él continúa perdonándonos si pecamos después del nuevo nacimiento. Pero nunca debemos pensar, sí, y escúcheme bien, nunca debemos pensar que el pecado es necesario o inevitable después de ser justificados por Dios, porque el plan y el deseo de Dios es que no pequemos, según este texto. Estas cosas os escribo para que no pequéis, dice el apóstol Juan, inspirado por Dios. Entonces, el deseo y el plan de Dios es que no pequemos, y si ese es su deseo y su propósito y su plan para cada uno de nosotros, es porque es posible no pecar más. Es como dice Judas, la carta de Judas, allí en el versículo 24, creo que es, o 25, el 24 y 25, dice que aquel que es poderoso para guardarnos sin caída. Entonces ese es el propósito de Dios, que no pequemos. Pero si alguno hubiera pecado, hay un abogado para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice, Dios realmente, en este caso, quiere que estemos muertos al pecado, mis hermanos, y vivos a la obediencia de su voluntad por medio del poder de su Espíritu. La misericordia de Dios no se debe confundir con el plan real y propósito que Él persigue en nosotros y para nosotros. En su amor, en este caso en el amor de Dios, en su paciencia y su misericordia divina, Él desea seguir perdonándonos continuamente
debido a que seguimos pecando, y por eso dice Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Sí? Eso lo está diciendo Juan allí por eso. El plan de la justificación de Dios, mis amados hermanos, incluye hacernos a nosotros nuevas criaturas, lo que significa estar muertos al pecado. Pablo escribió en Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando dice en vosotros, dice en mí y en todos nosotros los seres humanos. Ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, que se vació de sí, de su yo, tomando la forma de hombre, de siervo, hecho semejante a los hombres, y se humilló hasta la muerte de cruz. Dice, por lo cual Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doblen toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, que haya pues en vosotros, en ti y en mí, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En realidad, esto quiere decir que haya en nosotros la mente de Cristo, mis hermanos. Y realmente nosotros podemos tener la mente de Cristo, porque el apóstol Pablo lo dice. Nosotros tenemos la mente de Cristo, en un momento él lo dice. Entonces, si caminamos diariamente con Cristo y contemplamos a Cristo y comulgamos con Cristo, tenemos comunión con Él, entonces por un milagro del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, realmente pensaremos como Cristo pensaba y tomaremos decisiones como Cristo y resistiremos el pecado como Cristo lo hizo. Por eso una pregunta clásica que deberíamos hacernos en todo momento de tentación y prueba es: ¿qué haría Cristo en mi lugar? Creo que si pensáramos más en esa pregunta, en ese momento recibiríamos el poder y la gracia de Él para decidir por lo correcto y no pecar. Sí, ¿qué haría Cristo en mi lugar en semejante trance? Lo que aparentemente resulta imposible, mis hermanos, para nosotros, y motivo de burla para los incrédulos, y cuando digo incrédulos, hablo de los de adentro y de fuera de la iglesia, es decir, de los creyentes y no creyentes, quienes se burlan de estas clarísimas verdades, y de aquellos que las creen y enseñan, llamándolos, la mayoría de las veces, fanáticos y extremistas. Pero esto se convierte en una fiel realidad. Tal vez necesitamos gastar más tiempo y energía, mis hermanos, aprendiendo cómo tener la mente de Cristo cada día. Sí, cómo lograr tener la mente de Cristo en nuestras vidas, en nuestra mente. El perdón de Dios no es simplemente un acto judicial, legal, mediante el cual Él nos libera de la condenación con su sola declaración. No es solamente una justicia imputada, sino que la justicia imputada e impartida son juntas y a la vez es el flujo de amor redentor lo que transforma el corazón. El perdón de Dios es más que declarar, es reclamar, transformar y renovar. Es un corazón limpio y renovado que es creado dentro de nosotros, que nos hace nuevas criaturas. Dejamos de ser el viejo hombre y somos nuevos en Cristo Jesús, una nueva criatura. Esto no es santificación, mis hermanos. No, esto no es santificación. Es parte del perdón y de la justificación. La justificación, en este caso, transforma como una experiencia vivencial, al mismo tiempo que se declara como un decreto divino legal. Sí, mis hermanos, el perdón es una transformación interna que sucede en nuestra mente, que sucede en nuestro corazón por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, cuando permitimos que el Espíritu Santo se derrame en nosotros y Él hace la obra. En el libro Mensajes Selectos, en el tomo 1, en la página 394, Elena de White escribió lo siguiente, y tengo la cita aquí anotada dentro de mi Biblia, la tengo copiada en un papel, en una hoja, y se las comparto, se las leo, para que vean qué dice Elena de White. Está en el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 394. Dice así la cita. Escuchemos. Dice: al hacernos justos a través de la justicia imputada de Cristo, Dios nos declara justos y nos trata como justos. Por lo tanto, siendo justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sí, mis hermanos,
Esta declaración no está en armonía con la definición actual evangélica que se enseña por doquiera acerca de la justificación en el mundo cristiano. Allí, en esa cita de Mensajes Selectos, en el tomo 1 de Mensajes Selectos, Elena de White, inspirada por Dios, claramente, escribió que antes de que Dios nos declare justos, Él nos hace justos. Y Elena de White no estaba equivocada teológicamente. Muchos la criticarían y la verían como una locura teológica al ligar estas dos cosas juntas. Pero Elena de White no estaba loca. Elena de White fue inspirada por Dios. Y Elena de White sabía muy bien lo que estaba escribiendo y diciendo en ese momento. Y es la verdad. La justificación por la fe nos hace justos. La teología cristiana actual dice que la justificación nos está declarando justos. Y hacer la justicia viene más tarde en la santificación. Pero esto no es así, porque la justificación nos hace justos interiormente y nos declara justos legalmente. Es algo legal, de una declaración divina legal, imputado y a la vez impartido junto, porque no solo es una declaración legal, sino que es algo que sucede interiormente, es una experiencia vivencial, es algo que se experimenta a la vez. El hecho de ser declarados justos por Dios. La justificación es recibir un nuevo corazón, mis hermanos. Es un nuevo corazón que viene de Dios, convirtiéndonos en unas nuevas criaturas. No se puede separar el poder transformador del Espíritu Santo de la justificación. No se puede poner la transformación totalmente dentro del proceso de santificación, mis hermanos. Pero la transformación y la justicia son parte del proceso de justificación, después de lo cual Dios nos declara a nosotros justos. La justificación es simplemente otro nombre para el nuevo nacimiento, la nueva creación. Sí, Pablo habla de justificación y Jesús habló de nuevo nacimiento cuando le habló a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así le dijo Jesús a Nicodemo y estaba hablando de la justificación y de la salvación que tiene que ver con esta justificación, con el nuevo nacimiento, que es la transformación, es la experiencia vivida, es algo vivencial. No solo declaración legal de la parte de Dios, sino que son las dos cosas a la vez, juntas, unidas. En el sexto comentario bíblico adventista también se dice algo que quisiera compartirles. Está en la página 1098. Sexto comentario bíblico adventista, página 1098. Y tengo también la cita copiada aquí. Sexto comentario bíblico adventista, página 1098. Y se las leo a continuación. Dice así la cita del sexto comentario bíblico adventista, página 1098. Vamos allá. Al recibir su justicia, es decir, al recibir su justicia imputada a través del poder transformador del Espíritu Santo, llegamos a ser como Él. Y está hablando como Cristo. Ahora bien, la justicia imputada viene a través del poder transformador del Espíritu Santo, mis hermanos. En ninguna parte la inspiración apoya la separación de la obra de Cristo y el Espíritu Santo. Ambos están involucrados en la justificación y en la santificación. Sin embargo, muchos quieren decir hoy que somos justificados por Cristo y santificados por el Espíritu Santo. La primera parte de la justificación es ser perdonado de mis pecados, de tus pecados. Y la segunda parte de la justificación se transformará en la nueva experiencia o etapa vivencial del nuevo nacimiento. La justificación es a la vez declarada o legal, en este caso, y experimentada o vivencial. Es una experiencia, ya que todo es un proceso simultáneo. La comprensión popular actual de la justificación es que solamente la primera parte se le llama justicia imputada. La segunda parte, que es el nuevo nacimiento, se dice que es parte de la santificación o justicia impartida. Esto significa que podemos ser justificados y salvados antes de que suceda el nuevo nacimiento. Y eso no es correcto. Esto significa que incluso si la nueva experiencia de nacimiento, en este caso, no está cambiando mi vida de adentro hacia afuera, todavía estoy justificado y salvo, mientras que no decida rechazar a Dios, aunque esté pecando contra Él. Esto es como la enseñanza bautista de una vez salvo, casi siempre salvo.
esta separación no bíblica entre declarar justos y hacer justos a los seres humanos está siendo más que cualquier otra enseñanza para permitir que los cristianos toleren el pecado en sus vidas, ¿sí? Ya que creen que son justificados incluso cuando el pecado abierto está en su vida. Cuando el pecado está abierto y no perdonado y está activo en sus vidas. Y eso no es correcto. Estos son, mis hermanos, quiero ir terminando. Estos son dos evangelios diferentes, los cuales están compitiendo por nuestra lealtad a Dios. Esto es una falsa seguridad de salvación que resulta agradable a los oídos de nosotros, los seres humanos, que estamos caídos y que queremos salvarnos en nuestros pecados. Sí, porque muchos, y diríamos muchos no, realmente el ser humano caído, pecador, quiere la comodidad de salvarse en sus pecados. Y nadie se va a salvar en sus pecados. Dios nos va a salvar de nuestros pecados. Y Él quiere que obtengamos la victoria sobre el yo, sobre el egoísmo, sobre nuestros pecados. Como lo dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, la justificación por la fe es un proceso que sucede de forma legal, declarada por Dios y vivencial. Es una experiencia. No se deben divorciar, no se deben separar, porque están vinculados en un mismo proceso. Y esta obra es una regeneración de nuestras vidas, una obra que hace el Espíritu Santo, una obra especial en nuestra mente y corazón, donde Él escribe sus leyes, las leyes de Dios, para que seamos obedientes a su voluntad. Que Dios nos bendiga, mis hermanos, y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén.